ese testimonio de la grande y vasta sabiduría de Dios que ha operado desde el principio de los tiempos, haciendo presente su plan soberano sobre nuestras vidas. Vamos a orar por Diana. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu presencia prometida en nuestras vidas. Gracias, Señor, por el poder de tu Espíritu, el cual no tenemos que pedirlo, sabemos que mora en nosotros por medio de la fe, Señor. Y hoy oramos para que derrames de un espíritu de sabiduría y revelación entre nosotros. Hoy oramos, Señor, para que nos des más conocimiento de ti, Señor, para que podamos crecer en el conocimiento de ti, Señor. Que nuestros ojos sean abiertos, que nuestro sentido espiritual se sensibilice en el nombre de Jesús y que tu precioso Espíritu Santo pueda darnos testimonio de ti, Señor. Hoy oramos, Señor, para que tu palabra toque nuestras vidas, transforme nuestros corazones, que seamos retados, seamos confrontados y seamos invitados a vivir una vida más piadosa, una vida más justa, una vida que se parezca más a ti cada día. Oramos esto, bendecimos a quien nos comparte la palabra el día de hoy, rogando, Señor, que sea tu Espíritu hablando a través de ella. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Ayer nos la pasamos bien, padrísimo, ¿verdad? Fue un tiempo de refrigerio y aparte de mucha creatividad. Amén. Qué bueno, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor. Y bueno, gracias Isra, gracias pastores, Andy y toda la iglesia por recibirnos. En verdad nos sentimos en casa. Los amamos mucho y nos sentimos muy como en casa, muy agradables con ustedes y doy gracias a Dios por sus vidas, porque Dios nos muestra también su amor a través de cada uno de ustedes y pareciera ser que uno viene a dar, pero realmente uno viene a recibir, porque cada abrazo, cada palabra es increíble de parte de ustedes y gloria a Dios por eso. Amén. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor en Filipenses 4:8. Dice así la palabra del Señor. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ya hemos orado para que el Señor sea quien dirija este mensaje y yo todos los días le digo, Señor, te necesitamos. En verdad, todos los días necesitamos del Señor. Y esta no es una excepción, también necesitamos del Señor. Y yo quiero compartirles un poquito de mi testimonio y también de algunas cuestiones que fueron para mí importantes de parte del Señor o tratos de parte del Señor, y yo quiero compartirlos contigo. Y quiero platicarte que, bueno, vivimos hoy en día en un tiempo donde las noticias vuelan increíblemente rápido y de repente todo se hace viral, se hace instantáneo, en un par de horas ya las cosas se saben por todos lados a través del internet, los que tienen plataformas como Facebook, Instagram, y se entera uno de todo, hasta de lo que uno no quiere, y estamos informados así, en un clic, ¿verdad? ¡Pum! Y muchas veces, hermanos, esa información puede ser buena y otras veces no tanto. Y yo les voy a poner un ejemplo. Nosotros vivimos al lado de la 45, es una carretera muy transitada, y entonces nosotros estamos en un grupo de WhatsApp donde cuando sucede un accidente o hay alguna situación por ahí, pues inmediatamente avisan en el WhatsApp y uno ya sabe así como que va a haber tráfico. Y entonces nosotros ya estamos informados y agarramos rutas alternas y decimos, pues está padre porque nos avisan. Nos quitan la molestia a lo mejor de estar atorados en el tráfico y digo, está bien padre la información, ¿verdad? Pero también les tengo que confesar que muchas veces he tenido que cerrar aplicaciones de mi teléfono porque no son tan agradables o para mí en algún momento no eran tan sanas. Y les voy a contar parte de una experiencia que tuve. Pues resulta que yo pongo mi teléfono, le pongo la alarma y digo, lo voy a poner para mañana despertar temprano, ya nos vamos a dormir, y de repente al siguiente día suena la alarma y pues yo la apago, ya me levanto, la apago y me sale una notificación de Facebook.
No, sí, todos más o menos ubican, o todos conocen Facebook, ¿verdad? La aplicación de las redes sociales donde conoces, bueno. Y me sale una notificación y me sale un video de un experimento de un delfín, donde hicieron un experimento que un delfín muere por depresión y de repente le deslizo el dedo y me aparece otro video donde me aparece el top 10 de accidentes en carreteras. Y después les vuelvo a subir y me aparece otra noticia, algo así como que asuntos de artistas. Y de repente, sin darme yo cuenta, veo y han pasado 30 minutos. Y yo dije en ese momento, 30 minutos que se fueron así. Y la verdad es que en ese momento yo sentí como que el Espíritu Santo me dio un jalón de orejas y me dijo, ¿qué está pasando? Y yo dije, Dios, esto no lo necesito saber. ¿Qué tengo que yo saber de un experimento de un delfín? ¿O qué tengo que yo saber que si en la farándula los artistas hacen o deshacen? ¿O el top 10 de accidentes? Uno dice, ¿qué tengo yo que saber esto? Sin embargo, pues a mí en ese momento, en ese preciso momento, me enganchó una noticia, un video, información. Yo decía, esto no lo necesito. Y analizando un poquito este tipo de contenidos, de repente se hace uno adicto a ver que si las recetas de cocina, que si los peinados, que si un sinnúmero de cosas que ya hoy en día aparecen a través de las redes sociales. ¿Y qué pasa? Que hay un sentimiento como de bienestar momentáneo, porque uno parece tener el control de todo, no más cuestión de que le deslice y si me gusta se queda y si no, le vuelvo a girar para que me aparezca otro que sí me interese y parecía ser que uno tiene el control del contenido. Y de repente, pues ya el algoritmo pues ya detecta qué es lo que te gusta y pues te bombardea de esa información. ¿No les ha pasado que de repente ustedes, no sé, quieren comprar una sala y están hablando de salas y de repente les mandan ahí en las redes sociales salas y muebles y dices, ¿cómo? Bueno, pues el algoritmo pues detecta esos intereses y nos empieza a bombardear de ese tipo de cosas. Pero pasó conmigo que todos estos contenidos empezaron a cruzar una línea en el pensamiento de realidad y empezaron a afectar mi forma de pensar. Pues resulta que empecé a poner atención a mis pensamientos de repente. ¿No les ha pasado que de repente están así pensando? ¿Pero qué estás pensando? Y yo empecé a poner atención en las cosas que yo pensaba y me di cuenta que no eran cosas tan agradables. En videos de internet pues salen muchas noticias trágicas, que desaparecidos, que cosas que suceden con niños, muchas cosas de violencia, etc. Y resultó ser que yo estaba viviendo en un modo de alerta prolongado, en un modo alerta, un modo de tensión constante. Y las que son mamás de niños pequeñitos como de 1 o 2 años saben que ese es el modo alerta. Porque un bebé de 1 o 2 años pues anda caminando y anda corriendo y anda así como que necesita atención porque se puede caer, se puede salir, se puede echar algo a la boca y las mamás estamos como en modo alerta de que no le vaya a pasar algo. Pero mi modo alerta no tenía nada que ver con niños, pero yo estaba en modo alerta. Y sucedía, les digo, es parte de lo que a mí me sucedió, que cuando yo iba manejando, de repente volteaba a la derecha y decía, y que le veía la cara como de una persona mala, un malita, así como, y decía, ¿no será que de repente va a sacar un arma y nos va a parar? Y tranquila, no. Y seguía más adelante y de repente, ¿y si se poncha la llanta? ¿Y si me volteo? Y llegaba a la casa y de repente estábamos comiendo algo y si se nos atora, cosas de ese tipo. Y empecé a poner atención en ese tipo de pensamientos. En verdad era terrible porque mi cerebro sabía que no estaba pasando,
pero él mandaba la señal a mi cuerpo, de tal forma que mi cuerpo empezaba químicamente a mandar dosis de cortisol para dar respuesta a esos eventos que no estaban pasando, pero yo tenía que estarme preparando para ellos. El cortisol es una hormona que se necesita en nuestro cuerpo para dar respuesta a situaciones de estrés y regula muchas otras cosas. Sin embargo, no es bueno tener el cortisol siempre arriba, o sea, siempre estar en ese modo alerta, modo de tensión. Y pues todo esto me llevó a una cita con el médico. Y el médico me hizo estudios, platiqué con él de toda esta situación y me dijo, usted lo que tiene es ansiedad. Y yo le dije, ¿cómo? Si yo soy hija de Dios, ¿cómo? Si yo leo la palabra, ¿cómo? No puede ser. ¿Cómo sucedió? ¿En qué momento? Si yo en la Biblia dice, Señor, tú eres mi luz, mi salvación, ¿por qué habría de temer? Señor, tú eres mi fortaleza, tú me proteges del peligro. ¿Cómo es que a mí me está sucediendo esto? Y pues la ansiedad venía acompañada de una mala calidad de sueño, porque estás durmiendo, pero también sigues en ese modo alerta, en esa situación como de estrés. Y el sueño profundo, que es el realmente reparador para la persona, pues simplemente no llegaba porque escuchaba un ruidito y era de, ¿qué está pasando? Y levántate porque las niñas están en el otro cuarto, ¿qué está pasando? Entonces pues también venía con todo eso. Y aunado de todo esto, pues está la vida que es real, los problemas reales, las cosas que sí se tienen que resolver, que necesitan nuestra atención, aunado a lo que toda mi mente estaba pensando. Eran cosas que sí necesitaban solución y era entonces un momento complicado. La ayuda profesional obviamente pues sin duda fue muy importante y recuerdo que me dieron pastillas para dormir, para bajar niveles de cosas en la sangre que estaban mal, me dieron un medicamento recolector de serotonina y doy gracias a Dios por los médicos porque ayudan y porque realmente son personas que saben en la cuestión, pero yo algo como que me mantenía como algo hay aquí como que se tiene que ajustar, algo es tu responsabilidad. Y pues resulta que cada vez que yo tenía o veía un video que se ven inofensivos, y hermanos, no eran de horas, no crean que eran como esas personas que tienen como las 5 horas y 3 horas más para estar viendo el teléfono. Realmente no soy una persona que tenga como mucho tiempo, pero pues de repente que para como desestresarse un poquito, ay, pues tomas el teléfono. Eran realmente pocos los minutos que lo tomaba. Pero todos estos tipos de videos empezaron como a crear conexiones en mi cerebro, conexiones neuronales que dieron como resultado ahora lo que yo percibo como de la vida. Es decir, si yo veía un caso de una niña como desaparecida en tal lado, entonces mi cerebro hacía una conexión de, tú tienes hijas, y qué tal que si la que desapareció pueda ser tú. Y empezaba a hacer conexiones como a identificarme yo como dentro del problema. Les decía, guardaba esa información y creaba esa conexión y cada pensamiento que cruzaba por mi mente hacía un caminito. No sé si han visto los caminos como cuando alguien pasa por mucho por un lado se empiezan a hacer surcos. Bueno, pues así sucedía con mis pensamientos. Esto es la tiranía de los pensamientos. Que un pensamiento puede pasar por un camino y si es frecuente ese pensamiento empieza a hacer surcos y cada vez más y más profundos. Y hermanos, ojo, no nada más sucede con videos. A veces vamos con el médico y nos dicen un diagnóstico que no es nada agradable y empezamos a pensar lo peor. No, es que ya me voy a morir porque me dijo el médico que tengo esto y esto y esto. Y empezamos nuestra mente a pensar y a pensar cosas, lo peor y lo peor. Y no queda ahí, sino que empiezan a cruzar por nuestra mente una y otra vez. De tal forma que hacen esos surcos en nuestro cerebro.
les decía, cada pensamiento hacía un camino, pero ese pensamiento no pasaba una sola vez, sino al día pasaban infinidad de veces que repetían y repetían ese mismo pensamiento. Y a mí me causaba como conflicto porque decía, pero si en la palabra yo acabo de leer que el Señor es mi fortaleza, que Él me protege del peligro, ¿yo por qué estoy pensando esto? Era un camino que ya estaba muy transitado contra un camino que se estaba formando, porque pasaban 20 de este lado y pasaba uno acá. Y algo así como esto era lo que sucedía en mi cerebro. Todos estos representaban mis pensamientos, que pues no eran como los pensamientos que a lo mejor le agradan al Señor, que son pensamientos que te dañan, pensamientos que no traen bien para ti, para tu vida. Y todos estos pensamientos eran los pensamientos que llegaban a cruzar de la palabra del Señor, porque la leía, porque iba a la iglesia, pero la cantidad de pensamientos que cruzaban eran mucho más, eran más pesados. Y los que cruzaban del otro lado eran menos. Y de aquí tenemos 1000 pensamientos que ya se quedaron en nuestra mente, que nos la repetimos. A lo mejor hay pensamientos que desde pequeños traemos, no vales nada, porque en algún momento en tu familia te lo dijeron, alguien te lo dijo, y ese pensamiento siguió. Y yo leía la palabra en ese momento y decía, ¿por qué esto sigue siendo más fuerte? Es ahí donde empezó a cobrar sentido en la palabra del Señor en Efesios 6:10, que dice, una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. De ahí nos pasamos al verso 16 y dice, además de todo eso, levanten el escudo de la fe. Para detener las flechas encendidas del diablo. Y yo sin darme cuenta, todos estos pensamientos que llegaban a mí eran como esas flechas encendidas. Si tú mandas una flecha, pues cae y ahí. Esas flechas no eran nada más flechas sencillas, sino eran encendidas. Y cuando algo va encendido hace un incendio en grande. Así eran esas flechas, eran esos pensamientos que cruzaban por mi mente. Pero ¿qué pasó con el escudo? Pues yo estaba distraída y yo no podía levantar mi escudo de la fe. Yo no podía levantar ese escudo de la fe, dice, para que puedan detenerlos. Y sin darme cuenta, la distracción hizo que mi escudo se quedara por ahí y esas flechas incendiaran gran parte de mi vida, tratando de destruir mi salud, mi integridad emocional, porque cada vez que se levantaba ese pensamiento de tragedia, era como ese fuego que quería terminar y destruir todo. Y mi escudo se supone que lo tenía que levantar, porque el escudo de la fe es creerle más a Dios, es creer lo que dice su palabra más que nuestros propios pensamientos. Y yo decía, ¿dónde quedó ese escudo? Y todas estas noticias que les digo, de una forma sutil se van metiendo a nuestras vidas, de repente empezaban a causar estragos. Y uno dijera, pero pues, yo no lo veo nada de malo, 5 minutitos de break ahí de TikTok, lo que sea. Bueno, no tengo TikTok, pero no sé, de alguna otra red social. Pues uno dice, no pasa nada. Y aclaro, no estoy diciendo que todos los contenidos sean malos,
pero sí hay que tener cuidado qué es lo que vemos, qué es lo que escuchamos. Porque a veces vienen las noticias, mi papá no ve noticias así todas las mañanas y luego las noticias son terribles y todo el día ya anda con la sensación de terrible la economía, terrible la violencia, terrible todo, Señor, ya llévanos. Y es algo que llega a afectarnos, y les digo, son cosas que se empiezan a meter sutilmente y no nos damos cuenta, pero sí están sucediendo. Y después dice la palabra de Dios en Efesios 6:17. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. La espada sirve para atacar, sirve para romper, sirve para quebrar, sirve para hacerle frente. El escudo nos protege, pero la espada esa es para darle en la torre al enemigo. Y lo vemos como Jesús lo hace, con la palabra del Señor le hace frente ahí en la tentación, cuando es llevado al desierto. Y yo decía, ¿cómo voy a romper esto si yo nada más tengo esto? Y aparte de hacer una invitación a meternos más con Dios, a leer más su palabra, era necesario destruir. No era de échenme todos de un montón, porque esto es mucho más que lo que yo tengo, como mis herramientas. Entonces lo que era necesario era ayer hablamos, desmantelando el cartel de los pensamientos, uno a uno. No me los voy a echar todos de un jalón, pero era uno a uno. De tal forma que si yo en la noche empezaba a tener como ese miedo de dormir, de va a suceder algo una noche, va a pasar algo a mi familia, a la casa, etc. Entonces yo lo ataco y digo, Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Jehová, me haces vivir confiado y, ¡pum!, destruimos este pensamiento. Y después, al día siguiente te levantas como que te sientes la peor persona, la más horrible, la menos amada, y tú te quedas así como que te ves al espejo y dices, ay no, terrible, soy lo peor. Y entonces viene otro pensamiento que hay que desmantelar de esta bola de pensamientos y lo tomas y lo confrontas con la verdad de la palabra. Y la verdad de la palabra dice en Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Y no solo eso, sino Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que Diana, para que Carla, para que Isra, para que cada uno de nosotros tuviera vida y estuviéramos una vida plena, una vida confiada en el Señor. Y yo decía, Señor, tú estás alertándome, porque también en el verso de Efesios 6:18 dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Y cuando dice en todo, es en todo, hermanos. Y a veces nada más llegamos a la iglesia y oramos y de repente pues ya en el resto de la semana es un poquito más complicado, pero en todo momento, en toda ocasión, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Es un llamado a estar alertas, a esas cosas que piensas que no pasa nada, no, sí pasa. Esas cositas que dices, no pasa nada, un día, dos, sí pasa y puede ser terrible. Vamos a leer Salmo 18:16 y dice, el Señor extendió la mano desde el cielo y me rescató, me sacó de aguas profundas, me rescató de mis enemigos poderosos, de los que me odian y eran demasiado fuertes para mí. Me atacaron en un momento de angustia, pero el Señor me sostuvo. Y eso parecía ser que yo lo estaba viviendo, hermanos. Y es que sucede que muchos en la actualidad, aún creyentes, hermanos, están en aguas profundas, en aguas espirituales
profundas, donde es difícil el acceso, donde humanamente es imposible seguir ahí, donde hay mucha presión, porque es terrible estar en ese lugar. Y puede ser que por ansiedad, por depresión, por alguna pérdida, por alguna frustración o alguna situación complicada, y en ese lugar pareciera que ya no hay esperanza. Pero es ahí, y leíamos, donde el Señor extiende su mano desde el cielo para rescatarnos. Y aquí hay algo importante, hay esperanza en el Señor. Hay esperanza para quienes están en ese lugar. Y yo sé que tú conoces a alguien que necesita saberlo, que necesita saber que en Jesús hay esperanza. Y es necesario nosotros hablarlo y decirlo, porque el Señor nos puede rescatar, nos quiere rescatar. Y Él hace esas cosas que son imposibles, Él las hace posibles con su poder. Pero es necesario también nosotros hablarlo. En el verso 17 del Salmo que acabamos de leer dice: me rescató de mis enemigos poderosos, de los que me odiaban y eran demasiado fuertes para mí. Me atacaron en un momento de angustia, pero el Señor me sostuvo. Tú sabes que todos los días hay una batalla que se está librando por tu alma, por tu mente. Y debemos saberlo y entenderlo, que estamos en una guerra, estamos en un campo de batalla. ¿Y sabes dónde está el campo de batalla? En nuestra cabeza, en nuestros pensamientos. Y esos enemigos, pues ya hemos nombrado algunos: la depresión, la desesperanza, la desilusión, hábitos ocultos, situaciones personales complicadas, que en la realidad y en lo físico han llevado a muchas personas a tirar la toalla, como dicen en algún lado, a colgar los tenis. Y son enemigos que nos están acechando todos los días, y no van a perder una oportunidad para meterte a tu casa y destruirte, para meternos una idea en nuestra mente y en nuestro corazón para destruirnos. Satanás hoy más que nunca quiere destruirnos, porque si te destruye a ti, destruirá toda tu casa, destruirá a tus hijos, destruirá a tu familia, destruirá hasta una iglesia. Él no para. Pero también leemos que tenemos un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios poderoso, que nos protege y que nos ha dado las armas para también nosotros defender todos estos ataques. Amén. Y tenemos aquí la instrucción que leíamos al inicio. Son dos cosas que leímos al inicio en Filipenses 4:8. Concéntrense en lo que es verdadero, lo honorable, lo justo, lo bello, lo admirable. Concentrarnos es donde estamos poniendo nuestros pensamientos, nuestro corazón, en qué nos estamos concentrando. Ayer hablaban del término trabajólicos o algo así, de los que están metidos en el trabajo. ¿En dónde está nuestro corazón? ¿En qué nos estamos concentrando? ¿Nos estamos concentrando en la deuda, en la renta, en la enfermedad, o en el poder extraordinario de Dios, del Dios que tenemos, que nos puede sacar de cualquier agua profunda que nosotros podamos tener, de cualquier situación, de cualquier conflicto? ¿En qué nos estamos concentrando? Y luego dice: piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿A qué venimos hoy en la mañana? ¿A qué venimos? A alabar al único digno de la suprema alabanza, entregarle nuestra mejor alabanza, nuestra mejor adoración, y con todas las ganas cantarle que Él es digno, de que Él es santo, de que Él es fuerte, de que Él es poderoso. En esas cosas dice: concéntrate, piensa en eso, piensa en mí. Imagínense en una relación de pareja, todo el día estamos pensando en el amado, en la amada. Pues el Señor dice: piensa en esas cosas, piensa en mí, piensa en lo que yo hago, piensa en lo que yo sí puedo. Aunque tu pensamiento diga: no vas a poder, mírate, no puedes. Piensa en lo que yo sí puedo hacer a través de ti.
Y eso es lo que el Señor nos da, esa instrucción. Háganlo, piensa, concéntrate. Porque hermanos, hay esperanza. Hay poder en su palabra. Practiquémosla, vivamos su palabra. Y entonces podamos expresar el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? Cuando entró el presidente de Estados Unidos, dijeron la economía se va a venir abajo y va a ser terrible. Y los hijos de Dios se preocuparon o dijeron, yo no dependo de eso, yo dependo del Señor. Yo no dependo de aquello, porque mi vida está confiada en el Señor. ¿Por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. ¿Por qué habría de temblar? Cuando nos dijeron que, bueno, avisamos a nuestros familiares, vamos a Zacatecas, pues allá se cuenta en Aguascalientes, pues cosas bien terribles de Zacatecas. Ay, no vayan. Y si van, váyanse bien tempranito y se regresan bien tempranito, así a plena 12 del día, porque terrible, pueden suceder mil cosas. ¿En quién confiamos? Ayer platicábamos con ella, dice que luego viaja a muy tardes horas de la noche y a nosotros nos dijeron que después de las 3 de la tarde ya no viajes. Cosas por el estilo. ¿En dónde está nuestra confianza? Porque dice, ¿por qué habría de temblar cuando los malvados vengan a devorarme? Cuando venga esa situación complicada, cuando venga el miedo, cuando venga esa noticia que tú no esperabas, cuando venga esa pérdida de que tú no estabas esperando, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán, de tal forma que esa noticia, que ese diagnóstico, que esa situación económica no te va a destruir, no vas a caer, porque su palabra lo dice, aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Y esta es la última recomendación, confiemos. Concéntrate, piensa y confía. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos. Y vamos a entregarle al Señor todas aquellas cosas que están fuera de nuestro control. Todos como seres humanos, ayer platicábamos con las mujeres, en el mundo tendréis aflicción, pero confía. Yo he vencido al mundo. El Señor ya venció al mundo. Y no nos prometía, ayer platicamos, no nos prometía una vida color de rosa, pero sí nos prometía estar con nosotros para seguir adelante ante cualquier situación complicada, ante cualquier situación en el matrimonio, con los hijos, con los padres, que tal vez son cosas que son parte de la vida. El Señor nos promete estar con nosotros. Amén. Y vamos ahora a orar al Señor y decirle, Señor, si yo ahora decido concentrarme en ti, pensar en ti y confiar en ti. Amén. Gracias, amado Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tu palabra, Señor, nunca regresa vacía. Amado Dios, aquí están tus hijos, Señor. Tú les conoces a cada uno de ellos y conoces las situaciones que ellos están atravesando. Amado Señor, que tu palabra sea tan grande y tan fuerte en ellos, Señor, que ellos puedan confiar, Señor, en lo que tú dices, Señor. Y que podamos juntos, Señor, caminar confiados y viéndote a ti, Señor, como nuestro único objetivo. Aunque la realidad parezca contraria, aunque la realidad sea complicada, Señor, confiar que tú nos acompañas y que tú vas de nuestra mano, Señor. Yo te pido que tú seas, Señor, hablándonos, Señor, no en este momento nada más, sino en la tarde y, Señor, en el resto de los días, Señor, que podamos, Señor, meditar en esto, Señor, y que no permitamos que pensamientos se anclen más fuertes que tu palabra, Señor. Que podamos meditar, Señor, y derrumbar cada pensamiento que se ha levantado que no va acorde a tu palabra, amado Señor. En el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos, Señor,
porque te necesitamos, porque dependemos de ti, amado Dios. En el nombre de Jesús, bendícenos, amado Dios, ayúdanos. Gracias, amado Señor, amado Jesús. Amén y amén.